Continuamos, queridos amigos, con más de la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel. Durante aquella época había un ataque muy fuerte por parte de religiosos paganos que pretendieron introducir sus ritos en las comunidades cristianas. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero la forma como actualmente se celebra la Cena del Señor y lo que mal llaman Santa Cena tiene un origen absolutamente pagano, motivado por las religiones de misterio del misticismo romano. Esto es fuerte y me puede cerrar puertas también. En el siglo IV se prohibió la fiesta del amor entre los cristianos, aunque finalizando el siglo II se prohibió completamente. Sin embargo, quedaban algunos grupos que mantenían el diseño de Dios, porque Dios siempre tiene sus miles que no doblan sus rodillas ante Baal. Sin embargo, en el siglo IV hubo una imposición total de que la fiesta del amor tenía que ser acabada completamente entre los cristianos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que motivó a que en el siglo IV, de manera aparentemente definitiva, se terminara con la fiesta del amor? Mire, un personaje llamado Ireneo, entre los años 130 y 200 después de Cristo, fue uno de los que comenzó a llamar a esta fiesta ofrenda. Esto me huele a paganismo romano. La comenzó a llamar ofrenda. La mesa comenzó a ser colocada en el altar y sobre ella estaba solo el pan y el vino. La cena dejó de ser una fiesta comunitaria, hermano Ramón, y comenzó a ser vista por los concurrentes a la distancia y solo podía ser ministrada por un sacerdote. Esa figura de los sacerdotes, como la élite, como los escogidos, es simple y llanamente un acogimiento que hizo la iglesia de aquellos primeros siglos con el paganismo romano. Pero no existe bíblicamente una casta específica de sacerdotes. No existe bíblicamente una élite de sacerdotes. ¿Por qué? Porque sacerdotes somos todos. El sacerdocio es universal para todos los creyentes. No se necesita un sacerdote para que ministre la cena del Señor. Escuche esto, durante los siglos IV y V, la cena comenzó a tener un matiz de tristeza y sobrecogimiento, siendo este tiempo la piedra de toque para que desapareciera por completo aquella forma de manera espontánea y sin ambiente de religiosidad de celebrarla. Se convirtió en un ritual sombrío que está presente en la actualidad por parte de la mayoría de los cristianos evangélicos. Esto tuvo un origen pagano. La mística de las religiones paganas de misterio se metió en la cena del Señor y pronto se necesitó un sacerdote para que la oficiara. Así como los sacerdotes romanos, pastor, oficiaban los ritos paganos, esa misma forma se implantó con la tergiversación de la cena del Señor. Se estableció dentro del cristianismo la figura de un sacerdote que no es nada más y nada menos que la emulación de los sacerdotes paganos para ministrar la cena del Señor y romper con el diseño original por el cual fue establecida. El pan y el vino comenzaron a verse como objetos sagrados y no como símbolos. El pan y el vino comenzaron a verse como objetos sagrados en sí mismos y no como símbolo, hasta el punto, aquí está el paganismo, de que se llegó a creer de que el sacerdote tenía la capacidad de bajar a Dios a la tierra y confinarlo a un pedazo de pan, hasta tal punto de que se creía que quien comía el pan estaba comiendo a Dios mismo. Fíjese cómo todo tiene un inicio, todo tiene un proceso,
Todo tiene un desarrollo. Fíjese, durante ese tiempo se comenzó a creer. Esto no se creía. Se comenzó a creer fue durante ese tiempo. ¿Por qué? Por la influencia pagana de las religiones de misterio. Durante ese tiempo se comenzó a creer que el sacerdote tenía el poder para bajar a Dios del cielo y encerrarlo en un pedazo de pan. Y quien comía el pan se comía a Dios mismo. Y quien bebía del vino se comía la sangre directa de Jesucristo. Entonces ya la cena del Señor se desvirtuó por completo y dejó de verse como una celebración que conmemoraba el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, y comenzaron a verse el pan y el vino como objetos sagrados en sí mismos, hasta el punto de que actualmente esa mentalidad sigue. Hay gente que no se atreve a comer el pan porque cree que va a comer juicio. Y hay algunos creyentes de la tradición religiosa que son sinceros y dicen: no, yo soy un hombre con debilidades, ¿cómo yo no voy a comer a Dios mismo? No se atreven. ¿Por qué? Porque esto tuvo un origen pagano que hasta el día de hoy se mantiene. Hasta el día de hoy se mantiene. Por lo tanto, esto es importante destacarlo. Idea número 5 y última. Les dije que le iba a dar un tema por sábado, porque si les doy 2 temas por sábado es muy fuerte. Un tema por sábado. ¿Qué significa comer de la cena del Señor indignamente? Aquí hay muchas conjeturas. Hay gente que tiene años sin participar de la cena del Señor y son creyentes que aman a Dios, que viven en santidad, y no lo hacen porque temen ofender a Dios comiendo del pan y bebiendo de la copa de manera indigna. Hay gente que ha hecho cosas gravísimas, le pidieron perdón al Señor, están persuadidos parcialmente de que Dios les perdonó y aún así no se atreven a participar de la cena del Señor porque creen que juicio van a comer al momento cuando participen del pan. Ahora, ¿qué significa comer de la cena del Señor indignamente? Dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque el pan, como lo dijo Jesús, representa o simboliza su cuerpo que fue entregado, que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario. Y el vino representa la sangre que fue derramada, que evidenció el nuevo pacto que Cristo estaba llevando a cabo por haber satisfecho los requerimientos de la justicia divina. Este es más o menos el contexto, ¿ok? Ahora, ¿qué significa comer la cena del Señor indignamente? ¿Significa que si tú tienes una discusión con tu esposo no puedes participar de la cena del Señor? ¿Significa que si agarraste una rabieta con tu hijo no puedes participar de la cena del Señor? ¿Significa que si tuviste una discusión con alguien de la congregación previo a la cena del Señor no puedes participar de ella? ¿Qué significa comer de la cena del Señor indignamente? Y aquí te voy a lanzar algunas cosas que van a ser fuertes. Agárrate para lo que te viene. Comer de la cena del Señor indignamente significa no entender lo que significa, lo que representa y lo que implica la cena del Señor. Eso significa comer de la cena del Señor indignamente. No entender, participar de la cena del Señor sin entendimiento. ¿Por qué juicio come y bebe? ¿Cuál es el juicio? El ser cercenado de la bendición que implica cuando participamos de la cena del Señor con devoción, con sinceridad, con alegría, con gozo, conforme al modelo y al diseño bíblico, hermana María Esther. Eso es lo que significa participar de la cena del Señor indignamente, no entender lo que eso significa. Ahora,
Agarre porque vengo con todo. Si un niño de 4 años entiende lo que significa y lo que implica la cena del Señor, y en un acto de adoración y de entendimiento sencillo del modelo de Dios quiere participar de la cena del Señor, ¿cuál es el problema de que lo haga? Un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, que entienda lo que significa la cena del Señor, no va a entrar en un plano de indignidad y por lo tanto puede participar de la cena del Señor. Si el hijo de Gerardo y de Eridana entiende lo que significa la cena del Señor, no hay ningún obstáculo para que participe de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo entiende. Dicho en otras palabras, niños que entiendan, que tengan el entendimiento espiritual de la cena del Señor, ¿cuál es el problema de que participen de la cena del Señor si en la iglesia primitiva era algo normal que lo hicieran? En la iglesia primitiva era normal que se reunieran en las casas y en familia participaran de la cena del Señor. Un niño que entienda lo que significa y lo que implica la cena del Señor, no hay problema de que participe de la cena del Señor. Profundizando. ¿Qué significa comer de la cena del Señor indignamente de acuerdo al contexto? En primer lugar, Pablo confrontó severamente a los corintios porque ellos estaban participando de la cena del Señor de una manera incorrecta. ¿Por qué de una manera incorrecta? En primer lugar, los cristianos ricos, cuando se reunían a comer, no esperaban que llegaran los de menos recursos y se comían casi todo. Y cuando los cristianos de menos recursos llegaban, encontraban las sobras, el egoísmo. El egoísmo es el primer obstáculo, el primer gigante que mete a la gente en un plano de indignidad para participar de la cena del Señor. Por eso dice que partían el pan en las casas y lo hacían con alegría y sencillez de corazón, no había egoísmo. Mire lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. No esperaban a los cristianos con menos recursos. Por el contrario, se adelantaban para tomar lo mejor del banquete y no lo compartían. Eso significa, en parte, participar de la cena del Señor indignamente. Número dos. Había glotonería y borrachera cuando participaban de la cena del Señor. Es decir, se emborrachaban con el vino de la cena del Señor. Y aquí hay algo. Esta gente no celebraba la cena del Señor con mostico de uva. Esta gente celebraba la cena del Señor con vino bien alcoholizado. No lo celebraban con mosto de uva porque Pablo está confrontando y dice que se emborrachaban con la cena. Se llenaban, comían más de la cuenta. De hecho, la cena que Jesús compartió con sus discípulos la Pascua, el vino, era un vino que pasaba por un proceso de 7 semanas de fermentación. Cuando ese vino salía y se metía en el odre, era del más alto nivel de alcohol. Porque consumir alcohol no es pecado. Pecado es el abuso, el exceso, la borrachera es lo que es pecado. Ay no, yo no como alcohol porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo ni un poquito de vino me tomo. Eso es ignorancia, porque ahí Pablo no está hablando de eso, está hablando es de las malas amistades. O sea, una mala amistad, una pequeña levadura te puede dañar todo. Eso es lo que Pablo está hablando. No es que la pequeña levadura es que si tú te tomas una copita de vino, ya estáis pecando contra Dios por eso. No es lo que el texto quiere decir. Perdí la salvación, como dice el King.
En consecuencia, esta gente tomaba vino con alto nivel de alcohol porque se emborrachaban. ¿Qué es lo que Pablo está criticando? Que tomaran vino, no, que se emborrachaban con el vino que tomaran. La borrachera es lo que Pablo está criticando aquí. Se estaban emborrachando esta gente. Mire cómo dice el texto. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Cuando los cristianos de menos recursos llegaban, conseguían que casi toda la comida se la habían comido, se la habían consumido, solamente quedaba la sobra y para colmo los conseguían borrachos en la cena del Señor. En las casas se estaban emborrachando. En las casas se estaban emborrachando. Y Pablo dice, esto es participar de la cena del Señor indignamente, como un acto tan especial, donde el pan simboliza el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, y el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, se va a manchar con tanta indignidad por las estupideces de unos glotones y unos borrachos que entran a participar de la cena del Señor, indignamente. Así que ese mostico de uva hay que dejarlo para otra cosa. En tercer lugar, estaban utilizando la cena del Señor como una plataforma para promover divisiones, contiendas entre los hermanos. Imagínate una cena del Señor con divisiones, con contiendas, con sátiras, con indirectas, con envidia, con celo, con rivalidades, con chismes, con murmuraciones, con calumnia, con difamaciones. Terrible participar en una cena del Señor bajo este esquema, bajo este paradigma. Dice Pablo, porque no os reunís para lo mejor, qué bárbaro, sino para lo peor. Digo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Hermanos, ¿qué sucede si un inconverso participa de la cena del Señor? ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder si un inconverso participa de la cena del Señor? Mire, un inconverso que participe de la cena del Señor con devoción, con entendimiento, con sencillez de corazón, con humildad, con alegría, sabiendo lo que simboliza el pan y lo que simboliza el vino, en ese inconverso se está produciendo algo. Está confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Un inconverso que diga, yo me como este pan con la reverencia, creyendo de que esto simboliza que Cristo entregó su cuerpo por mis pecados en la cruz del Calvario, y me tomo este vino creyendo que simboliza, es un símbolo que simboliza que Cristo derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario y me justifica, me limpia del estado de pecado. Un inconverso que participe de la cena del Señor sencillamente está confesando a Cristo como su Señor y Salvador. El Ministerio Vino Nuevo y la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel presentaron al conferencista Joel David López Oquendo.